¿Qué es la filosofía? La filosofía es una ciencia que se basa en la esencia, las características, las causas y efectos de la realidad, y de forma minuciosa busca dar una respuesta a una variedad de conceptos tales como la existencia, la verdad y la ética. Desde tiempos muy antiguos, los filósofos han buscado comprender la existencia de las cosas, así como del mismo ser humano. Además, han buscado comprender la existencia de un Dios, así como también han buscado entender por qué suceden ciertos fenómenos naturales. ¿Para qué sirve la filosofía? La filosofía sirve para aportar herramientas de pensamiento crítico que ayudan a cuestionar la tradición y la autoridad. Por ejemplo, en la historia permite identificar nuestro lugar en el mundo en relación con otras culturas. Asimismo, en el arte y la literatura estimula la imaginación. ¿Cuál es el campo de estudio de la filosofía? La filosofía es una disciplina académica y un conjunto de reflexiones y conocimientos de carácter trascendental que, en un sentido holístico, estudia la esencia, las causas primeras y los fines últimos de las cosas. ¿Qué es la filosofía en general? La filosofía es, según su etimología, el amor a la sabiduría. La palabra sabiduría viene del griego philos, amor, y sofía, que da pie a la palabra sabiduría. Asimismo, es el estudio de problemáticas diversas como son el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza y la moral. Características principales de la filosofía. Es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos como la existencia, la verdad y la ética, basados en la esencia, las características y las causas y efectos de las cosas naturales, como el ser humano y el universo. La filosofía es crítica. Es un saber crítico que pone en duda ciertas cosas que no le parecen suficientemente claras o bien explicadas. Tiene una certidumbre radical. Los filósofos no se conforman con cualquier clase de respuesta. Es fundamentadora. El filósofo desea saber en qué se basan todos nuestros conocimientos. ¿Cuáles son los dos conceptos de la filosofía? La filosofía puede dividirse en diversas ramas. La filosofía del ser, por ejemplo, abarca a la metafísica, la ontología y la cosmología, entre otras disciplinas. La filosofía del conocimiento incluye a la lógica y la epistemología, mientras que la filosofía del obrar se relaciona con cuestiones como la ética. ¿Cuál es la importancia de la filosofía para los jóvenes? La filosofía permite a los jóvenes dar un sentido a su vida, además de ayudarlos a entender la importancia de las cosas que los rodean, tales como su entorno familiar o círculo de amistades. También pequeños detalles, como lo son la naturaleza y la forma de vida dentro de su pueblo. En nuestro caso, nos podemos dar cuenta de lo hermoso que son los paisajes que tenemos en nuestro Buenos Aires. Tres representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Sócrates.
Sócrates fue un filósofo clásico griego, considerado como uno de los más grandes en la filosofía occidental y universal. Fue profesor de Platón. Sócrates no acostumbraba a escribir sus teorías, sino era un filósofo social, el cual se sentaba por horas en plazas a hablar con las personas sobre sus teorías. Sus únicos extractos se pueden encontrar en las obras de Platón. Platón fue el fundador de la Academia de Atenas, la cual perduró por alrededor de 900 años. Platón fue conocido por sus diálogos y por defender que existen entes inmateriales, absolutos, inmutables y universales, independientemente del mundo físico de las que derivan. Aristóteles de Estagia, más conocido solo como Aristóteles, fue un filósofo pionero en la examinación sistemática y científica de todas las áreas del conocimiento humano, conocido en su época como el hombre sabelotodo. Empezó sus estudios en la Academia de Platón, enviado a esta con 17 años luego de que su padre muriese. Él terminó quedándose alrededor de 20 años en la institución. 10 corrientes de pensamiento filosófico. Pero primero, ¿qué son? Son opiniones similares de muchos filósofos. Las etapas de la filosofía. Cabe aclarar que todas cuentan con rasgos, problemas y métodos propios, así como fechas convencionales. La filosofía antigua investiga y analiza en forma crítica las ideas filosóficas que se desprenden del trabajo intelectual de pensadores como Tales, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parménides y sofistas. 2. Filosofía medieval. Buscaban la cohesión de las creencias heredadas de la filosofía clásica con los dogmas del cristianismo, islam y judaísmo. 3. Filosofía moderna. Se define como la intención de llegar a los mismos términos de implicación intelectual para resolver problemas que surgen por la revolución científica y abarca grandes pensadores desde la época del Renacimiento hasta alrededores del año 1800. 4. Filosofía contemporánea. Es aquella que abarca las corrientes filosóficas surgidas entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX hasta la actualidad. Estas corrientes se caracterizan por la búsqueda de respuestas a inquietudes sociales, políticas y económicas. 5. Filosofía clásica. Abarca el periodo del pensamiento desarrollado en la antigua Grecia, desde su periodo clásico hasta su periodo helénico. 6. Filosofía cristiana. Es la filosofía presente dentro de las doctrinas del cristianismo. Su fundador fue Auguste Comte, un filósofo francés. La palabra positivismo significa sin prejuicios y sin valor, por lo cual no cree en ideas previas, o sea, las que no tienen una prueba científica. El positivismo defiende lo que es la ciencia
y dice que esta es la única manera para comprobar algo, por lo cual se encuentra en las corrientes que rechazan la experiencia como un método de investigación. El idealismo define un conjunto de sistemas filosóficos, según los cuales las ideas son el principio y la base de la existencia y el conocimiento. Sus orígenes se remontan a Platón, quien creía que la verdadera realidad es el mundo de las ideas, accesible solo a la mente. El idealismo en la filosofía se puede definir como la rama del pensamiento filosófico basada en sus doctrinas del conocimiento de las ideas como principio de existencia y conocimiento, todo esto en oposición al materialismo. En este sentido, para el idealismo, las cosas no pueden existir si antes no son concebidas por una mente que las percibe. Como tal, el término se utilizó por primera vez en el siglo XVII para referirse a la filosofía de Platón de que la verdadera realidad consiste en ideas, no en lo importante. Así, hay dos tipos diferentes de idealismo, el idealismo objetivo y el idealismo subjetivo. De acuerdo con el idealismo objetivo, las ideas existen por sí mismas y solo podemos tratar con ellas a través de la experiencia. Algunos de los filósofos reconocidos en esta corriente son Platón, Lewis, Hegel o Delphi. Para el idealismo subjetivo, las ideas existen únicamente en la mente del sujeto, por lo que sin ellas no existe un mundo externo independiente. Algunos de los filósofos son Descartes, Berkeley, Kant y Fichte. Por otra parte de la filosofía, encontramos el realismo. El realismo fue un movimiento artístico y literario, cuyo objetivo era una representación objetiva de la realidad basada en la observación de aspectos cotidianos que presentaba la vida en ese momento. El realismo nos permite definir cómo está sucediendo lo que está siendo contado, presentado o percibido. Entonces, podemos decir que la situación real se caracteriza por evitar la exageración. Habla solo de hechos específicos. Pero ¿cómo podemos representar el realismo? Bueno, por medio del arte. El arte caracteriza por representar objetiva y minuciosamente la realidad y la vida cotidiana de las personas por medio de la literatura. El realismo busca la representación objetiva, fiel, sobria y detallista de la realidad, la vida, las personas y la sociedad. También en la filosofía. En la filosofía es una doctrina de pensamiento que afirma que la existencia objetiva de los objetos que percibimos a través de nuestros sentidos es independiente del propio ser percibido. Según Aristóteles, el realismo aristotélico es un realismo natural. El conocimiento para este sistema se puede entender como una reproducción de la realidad. Para Aristóteles, la inteligencia del hombre está dotada de una capacidad grande de llegar hasta las cosas y obtener de ella los contenidos del conocimiento. Dentro de lo más significativo de lo que aprendí de los temas del conocimiento es de cómo se desarrolla mediante el aprendizaje y de cómo surge de la nada. De la misma manera de cómo es abordada en diferentes campos de estudio, y lo más notable son los ejemplos, los que me permitió percibir con claridad como lo es la ejemplificación del caso de la religión,
el cual se ha abordado en cuanto a la cuestión acerca del conocimiento. Esto desde la fe, y por más que muchos sueñen, esta se da por medio de ciertos tipos de prácticas, textos y rituales que como bien la religión ejerce, y se llega a considerar que sí llega al conocimiento de lo que significa acercarse a Dios. Por otra parte, me dejan claro que depende de cuál sea la ciencia, es abordada de cuestiones a través de la predicción y la verificación empírica, y no solo de eso, sino que también ya sea de lo que es la experimentación, la observación y por otros cálculos. Es por eso que es importante prestar atención durante la clase, ya que pues permite contextualizar más a fondo las diferentes disciplinas que están relacionadas históricamente a lo que es la filosofía. Esto debido a que con el pasar del tiempo se ha avanzado mucho y que surgían aún mucho más preguntas y reflexiones sobre lo que es el conocimiento y de cómo llegar a tener o de qué manera sabemos si es conocimiento. De todo esto, lo que más me llamó la atención es al mencionar los filósofos que eran considerados como presocráticos. Estos entendían el conocimiento como una identificación, porque según se entiende que de ahí pues surgían las frases que fue importante reconocer, como lo es que la semejanza conoce a los semejantes y que también lo que se mueve conoce a aquello que se mueve. Una vez más, con esta ejemplificación, llegué a entender que a lo que se refería más que todo es a cómo era llegar a lo que es el conocimiento y de la totalidad de las cosas que ya existen, la cual era necesario saber y de cuál eran sus componentes que poseían todos ellos. En cuanto a la teoría del conocimiento, he aprendido que pues es una rama de la filosofía que está encargada de estudiar lo que es la naturaleza, la cual es considerable aprender y de esta manera enseñar su significado correcto. Es por eso que es interesante saber de estos conceptos, ya que se encuentran en lo que es la conciencia del sujeto y el objeto. De esta manera enseñar con exactitud. Lo bueno de interpretar estos temas es que mediante distintos aspectos se puede analizar los tipos de rama y de cómo se asocian con el conocimiento, esto mediante estudios de investigaciones o de algunas otras teorías. Asimismo, fue relativo comprender la sociedad del conocimiento. Esto porque se refería más que todo en cómo la sociedad de la actualidad vive en constante evolución debido a que con los avances que han ocurrido y que en la actualidad la tecnología se da de forma desorbitada, y por eso que el ser humano se encuentra inmerso a esos diferentes cambios estructurales, y por eso que como se ha avanzado aún más, nos brinda mucho más conocimiento y que debemos envolvernos al ritmo de la información de lo que es el conocimiento, aprovechando al máximo lo que es la ciencia, ya que pues estas nuevas tecnologías se complementen para dar origen a los descubrimientos y las creatividades a cómo va revolucionando lo científico y la tecnología. De la misma manera comprendí los conceptos respecto a la economía del conocimiento, la cual se basa en lo que es el valor productivo del conocimiento en base a la sociedad. De igual se entiende en cuanto a las tecnologías de la información y comunicación en la actualidad, de cómo son notables en el desarrollo de la economía, siempre basadas en el conocimiento, ya que bien explica que contribuyen en el desarrollo de la inventiva y la creatividad,
que tienen mucho valor en la sociedad y es considerable reconocer. Todo esto para estar actualizado con esos cambios y es de gran importancia ya que son puntos excelentes en la enseñanza.